Ok, vamos a seguir. Entonces, eso fue como una introducción en general del libro y lo comparamos con la época en la que vivimos y las doctrinas hedonistas, el secularismo, que es el vive hoy, la búsqueda de placer y esa perspectiva de la vida debajo del sol separada de la realidad eterna es como la escudriña y la analiza el escritor de este libro. Entonces, si nos vamos a las tres grandes divisiones, al principio de este libro habla que todo es vanidad. Habla de la repetición, el primer capítulo de la repetición sin sentido del ciclo de la vida, que ya he abundado mucho en eso. Es agotador, es frustrante. Es como trabajar sin llegar nunca a un final, a un propósito. Salomón intentó por todos los medios y no lo logró. Vemos que Salomón tenía sabiduría humana. Si vemos Eclesiastés capítulo 1, versículos 16 al 18, dice, hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Entonces, la sabiduría humana, la sabiduría sin Dios, como dice Santiago, capítulo 3, hablando de la sabiduría que es terrenal, es diabólica, no trae misericordia, no trae paz, sino al contrario, trae amargura, trae celos, trae conflictos. La sabiduría también genera celos, disensión, la sabiduría humana. Entonces, él fue muy sabio, tuvo mucha sabiduría, mucha inteligencia y no alcanzó la felicidad. Placer, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Dice, dije yo en mi corazón. ¿Y qué hay en el corazón del hombre? El corazón del hombre es perverso. Dije yo en mi corazón, no venía de parte de Dios. Ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era fútil. De hecho, aquí la hermana Vicky me buscó la palabra futilidad. Denme un segundo. La definición, y me puso aquí que ella lo buscó y me puso que encontró cualidad de las cosas que carecen de importancia o interés. Es algo sin relevancia, intrascendente. Generalmente se utiliza este adjetivo para describir lo irrelevante de un discurso o argumento. Entonces, en pocas palabras, futilidad es cualidad de las cosas que carecen de importancia. Es decir, la vida es irrelevante. La vida es intrascendente, es fútil, o sea, a final de cuentas, lo que hagas o dejas de hacer desde la perspectiva única debajo del sol no tiene relevancia, no tiene propósito, no trasciende. Eso es lo que vemos sin la eternidad. La vida no es intrascendental. Hagas lo que hagas, como que ya te vas a morir y ya ni quien se acuerda, ni si acaso vas a impactar a lo mejor una generación y se acabó. Si lo vemos debajo del sol, ¿no? Entonces, aquí dice en el capítulo 2, versículo del 1 al 3, dice, mas he aquí esto también era vanidad, o sea, era irrelevante, era fútil, era intrascendente. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? ¿De qué sirve? Y desde niños queremos eso. Yo me acuerdo cuando yo era chiquita, yo creo que no sé, yo creo que todos los niños, porque con mis sobrinas también siempre, de niña yo siempre pedía cosquillas, ¿sabes? Cosquillas.
Y a mis sobrinas, a todas les he hecho cosquillas. Y Paola, que es la más chica todavía, cuando viene a la casa, me dice, tía, ¿me puedes corretear por toda la casa y luego que me agarres, me haces cosquillas? Y a lo mejor nacimos con eso, o sea, queremos estarnos riendo y riendo. Y luego, ¿qué sigue? ¿No? O sea, dice ahí, a la risa dije, enloqueces y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Entonces dice a la risa, enloqueces y el placer, ¿de qué sirve? ¿No? Propuse agasajar mi carne con vino. ¿Cuánta gente piensa que eso es, hay una buena carne, ¿no? Qué tan carísimos están los restaurantes que vas a los cortes de carne y vino y la gente o sea, terminas con un cuentonón ahí que pagar y ya fue todo. O sea, ya fue todo, o sea, todo lo probó, pero seguía ese vacío. ¿Cuál es el bien? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué relevancia tiene? ¿Qué relevancia tiene eso? Y luego, en el mismo versículo 3, el vino, ¿no? Mucha gente, ¿cuánto compra vino? Y vino carísimos los vinos, para sentirse un momento de placer, de alegría, ¿no? La happy hour, no sé cómo le llaman, y sigues con el vacío, sigues con el problema, sigues con el sinsabor, y lo repites una y otra vez y cada vez te das cuenta que nada ha cambiado, que sigues igual. Grandes proyectos, ¿no? A la gente nos gusta cuando hablamos, no, traigo un proyecto, o sea, se escucha así, yo estoy manejando este proyecto, soy gerente de proyectos y se escucha así y son emocionante el proyecto. Y ay, creo que desconecté ¿sí me siguen escuchando? Él participó en grandes proyectos. Vamos a ver el versículo 4 al 6. Engrandecí mis obras, edifiqué mis casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. O sea, todo eso hizo, engrandecí mis obras. Imagínense la gente que hace los edificios, ¿no? Los grandes construcciones como esta construcción que vemos ahí que están haciendo, creo que todavía es Beca Ranza, casi carretera hacia Monterrey, ahí por Costco, ¿no? Ya llevan como un año más haciendo ese hotel y esas construcciones y las plazas y, por ejemplo, obviamente Chicago, Nueva York, que tiene esos edificios, esos rascacielos. Y él hizo grandes proyectos de diseño de jardines, de edificios, desarrolló todo eso, ¿no? Algo hermoso, increíble a la vista, de mucha inteligencia, de mucha tecnología, pero ni eso lo llenó. Entonces, ni la sabiduría, ni el placer, ni el vino, ni los grandes proyectos, y luego la complacencia personal, versículo 7 dice, compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas y ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, me amontoné, fíjense, dice, y tesoros preciados de reyes y de provincias, me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y toda clase de instrumentos de música. O sea, todo lo que quise lo tuve, música, ¿no? Mucha gente le gusta la fiesta y que haya música, que haya instrumentos, que la gente te sirva, te atienda, ¿no? Que es parte cuando, no sé, a mí me gusta esa parte cuando vas a un hotel que ya en mi vida adulta casi todos los hoteles ni los disfruto porque tengo que ir a trabajar súper temprano cuando salgo de viaje, pero el tema antes de trabajar, cuando salías de vacaciones o podías hacerlo, pues que te atendieran, no lavar trastes, no tender tu cama, que llegas y ya está todo recogidito, ¿no?
y te llevan la comida a la mesa. ¿Qué quiere, señor? ¿Qué le sirvo? Este, y disfrutarte, ¿no? Estoy pensando que tengo ganas de unas vacaciones, así como les estoy diciendo. Me imaginé, pero no sé cuándo Dios me las conceda. Pero, este, él se dio todo ese lujo y no nada más nosotros así de que una vez que podemos ahí cada 20 años, pero él vivía así, casi de vacaciones, por decirlo así. Todos le atendían, la comida, lo que él quería, amontonó riquezas, ¿no? La música aquí, música en vivo, este, y no le vio sentido, relevancia. Qué tremendo, qué aburrimiento de decir, tengo todo esto y no soy feliz, estoy vacío. Luego, eh, pues ahí vemos, no vamos a primer libro de Reyes porque ya lo conocen y el tiempo es corto. Pues amor y sexo tuvo, ¿no? Tuvo hasta montones. ¿Cuánta gente le gustaría encontrar el amor verdadero o cuántas personas andan buscando estas relaciones ilícitas? Y hay gente que tiene cada vez unas ideas respecto a la sexualidad cada vez más, no que no hayan existido antes, sino que ahora ya están permitidas y ya son bien vistas y son de mente abierta, que se cambian de parejas o pueden tener quién sabe cuántas relaciones al mismo tiempo, y que según ellos son muy open-minded, se dice, ¿no? De mucha mente abierta, y piensan que ahí está la felicidad o en tener las mujeres que ellos quisieran, ¿no? Porque la mujer que le tienen en casa no les gusta y quisieran tener, no sé, ven a artistas y las desean para ellos y no las pueden tener porque pues nunca les van a hacer caso. Y Salomón tenía todas estas mujeres que me imagino que la mayoría han de haber sido bastante bien parecidas y no encontró la felicidad. ¿Y cuántos hombres pensarían que envidiarían a Salomón? ¿No? Porque a muchos hombres les gustaría tener la capacidad de atraer a mujeres muy guapas o a muchas mujeres y pues no es así. Y se sienten de alguna forma frustrados o saben que no les va a pasar e idealizan que algo así los haría muy felices y Salomón lo tuvo y no fue feliz. Grandes riquezas, lo que acabamos de leer, ¿no? Amontonó, o sea, no tenía poquito. Amontonar es cuando ya no te cabe, que dices tú, tengo esto amontonado porque ya es demasiado. Él excedía en riquezas, en oro y plata. Luego tenía estatus y prestigio internacional, lo vemos en primer libro de Reyes, eso ya lo vimos en otra lección, no lo vamos a ver ahorita, que hasta la reina de Saba fue a ver su riqueza y dijo que cuando estuvo ahí lo que ella se imaginó quedó corto con lo que verdaderamente era él. Y sin que existiera Twitter, ni Facebook, ni Instagram, él tenía un prestigio y un reconocimiento tremendo en todo el mundo, que era mucho más difícil que la gente supiera lo que pasaba en el otro lado del mundo, pero era tanto el prestigio y la grandeza que se oía hasta las tierras lejanas acerca del esplendor de Salomón. ¿Y cuánta gente le gustaría eso? ¿Cuánta gente le gustaría sentirse así? Yo conozco gente, por ejemplo, meseros, que como se ganan las propinas, es que, por ejemplo, sobre todo cuando va un caballero, por llamarlo caballero, con una dama, también por llamarla dama, el mesero, sin conocerlo, lo atiende como si lo conociera, para hacerle creer para dejarlo bien parado con la jovencita, bueno, que a veces no es jovencita, con la dama con la que va, y así se usa porque hace sentir a la persona importante, o sea, hacen sentirlo como que aquí me conocen, soy popular en este restaurante que te sale el platillo en 1,000 pesos mínimo, ¿no? O no, más, no sé, súper caros, porque en la humanidad nos gusta sentirnos reconocidos, populares, famosos, no sé, ay, mira, me conoce. Imagínate, llegas a un restaurante y te conoce y te tratan como si te conocieran. Así yo sé, porque me han platicado que muchos se ganan la propina tratando a la gente así. Claro que ni los conocen, pero ya se ganaron la propina. Entonces nos gusta ese estatus, él lo tuvo, esa fama. La música, la fiesta ya lo leímos,
la literatura, porque escribió proverbios, muchos proverbios, no vamos a primer libro de Reyes, el entendimiento en las ciencias naturales, porque disertó acerca de las ciencias naturales, o sea, era muy inteligente. Y primer libro de Reyes dice que tuvo poder militar, tuvo caballos, tuvo carros, tuvo armas, o sea, tenía poder militar, yo creo que cualquier mandatario a nivel mundial quería tener poder militar y él lo tuvo todo esto. Dime algo que creas que pudo haberle faltado, que es lo que la gente en este mundo persigue y desea, o lo que piensan, o lo que se cree que te da la felicidad. ¿Algo le faltó a Salomón? Yo creo que lo tuvo todo lo que un ser humano pudiera pensar que le daría la felicidad. Y examina este libro, todo eso, y aún así, no, no era feliz, no era feliz. Dice que no se negó ninguna cosa. Versículo 9 dice, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue parte de toda mi faena. Dice, miré yo luego todas las cosas que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad, o sea, todo era futilidad, todo era irrelevante, todo era intrascendente y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Acuérdense que esa palabra vanidad, cuando tú lees el libro con el concepto de vanidad, de otro tipo de concepto, no lo vas a entender. Tienes que sustituir esa palabra por futilidad, que es sin sentido, sin relevancia, sin trascendencia. ¿Sí? Se dio cuenta que eso era así. Entonces, de tal manera que observar la creación de Dios que vemos en el capítulo 1, del 4 al 7, vemos la tierra, dice el versículo 6, el viento, ¿qué dice? Tira hacia el sur y rodea al norte y va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo, los ríos van al mar y el mar no se llena, el lugar donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr el nuevo. O sea, esos ciclos de que los ríos fluyen, van al mar y luego regresan, el ciclo hidrológico, es un ciclo y se repite y el viento igual y luego llueve y el agua se evapora, se forma lluvia y todo eso, todo ese ciclo natural, esa esta ciencia vacía y ciencia sin propósito, sin Dios. Por eso Romanos, sin perder Eclesiastés, Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, la naturaleza, los ciclos hidrológicos, toda esa ciencia de cómo se forman las nubes, el agua, todo lo que nos enseñan en la escuela, sin Dios no tiene sentido, porque dice aquí que las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Entonces, cuando analizamos las cosas de la naturaleza sin Dios, esa es una ciencia hueca. Puedes analizar que se hace esto, que se hace el otro, que los planetas, que el movimiento de traslación, de rotación, pero sin Dios, ¿cuál es el propósito de que el mundo gire y dé vueltas y los ríos pasa el agua al mar y el mar al río, y lo mismo se repite? Son ciclos. Toda la naturaleza y todo lo que nos enseñan en ciencias naturales son ciclos que se repiten una y otra vez. Todo se repite en las estaciones del año, la rotación, la traslación, los ciclos hidrológicos. Todo es un ciclo repetitivo, pero cuando entendemos que a través de esas cosas se manifiesta y se da a conocer Dios, entonces todo aquello que estamos viendo tiene sentido. Entonces, dice Eclesiastés 2,
del 17 al 18, pasando de la naturaleza al hombre, al sentimiento estoy en Eclesiastés 2, del 17 al 18 dice, aborrecí por tanto la vida. Después de todo lo que él vivió, de cómo se complació, que no se negó nada, que todo lo tuvo, todo lo que un ser humano sin Dios puede soñar, lo tuvo. Y la conclusión de cómo él se sentía fue esta, aborrecí por tanto la vida. O sea, aborrecí es una palabra muy fuerte, no nada más es no me agradó, aborrecí. O sea, la odié, la detesté por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es futilidad y aflicción de espíritu. Encontró que todo lo que se hace debajo de la tierra, debajo del sol, perdón, todo lo que se hace debajo del sol es irrelevante, carece de trascendencia, carece de propósito, es temporal. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Bueno, acumulé dinero, acumulé riquezas, hice grandes proyectos, pero la vida es tan corta que al final yo estuve trabajando, esforzándome, hubo estrés, hubo cansancio, hubo presión, no haces un proyecto y te la vives padre. Todos los proyectos que nos toca hacer en nuestra vida hay estrés. O sea, eso del estrés no es algo nuevo. Hay estrés todo el tiempo. Cualquier trabajo genera estrés. Él hablaba de ese estrés. O sea, tuve estrés, tuve cansancio. Imagínense para hacer esos proyectos, el dinero, la inversión, el trabajo, el pensar cómo hacerlos. ¿Para qué? Para que al final de cuentas lo va a disfrutar otra generación. Porque él se va a morir y otros que ni lo hicieron, ni lo trabajaron, ni les costó, van a disfrutar lo que él hizo. Entonces decía, es frustrante. ¿De qué sirve todo esto? ¿De qué sirve? Entonces aborreció no nada más la vida, sino su trabajo. Eso es, dice, debajo del sol. La perspectiva de la vida debajo del sol realmente es aborrecible, es frustrante, carece de sentido. Pero cuando vamos más arriba del sol, vemos, por ejemplo, si van conmigo a Colosenses capítulo 2, Colosenses, capítulo 2, versículo 10. Se me acabó el tiempo. Bueno. Dice, y vosotros estáis completos en Él, o sea, en Cristo. Y vosotros estáis completos en Él, porque dice en el versículo 9, porque en Él, en Cristo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, porque en Cristo habita la plenitud de la deidad, es que nosotros estamos completos en Él. Esa es la diferencia entre ese sentimiento que tenía Salomón y nosotros, al tener en nosotros la plenitud de la deidad, estamos completos. Y dice Colosenses 3, capítulo 3, del 1 al 4, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Porque la perspectiva que tenía Salomón era debajo del sol. Cuando buscamos las cosas debajo del sol, ¿qué va? Está escondida en Cristo, está escondida con Cristo en Dios. Porque dice el 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, Salomón dijo, aborrecí la vida, pero para el que ha resucitado juntamente con Cristo, ¿quién es nuestra vida? Cristo es nuestra vida. Cristo dice, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces no va a haber esa futilidad, sino va a haber trascendencia, porque dice, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces vemos, la vida bajo el sol es intrascendente, la aborrecemos, pero la vida con Cristo, Él es nuestra vida, y dice
que vamos a ser manifestados con Él en gloria. Hay propósito más allá de lo que vemos debajo del sol. Entonces, eso lo vemos en el capítulo 1 y 2. En el capítulo 3, rápidamente, Salomón había hecho un análisis exhaustivo de todas las actividades que había debajo del cielo. Y en Eclesiastés 3 ya no tengo tiempo de leerlo. Ustedes lo pueden leer ahí en su casa. Déjenme ver qué puedo tomar rápidamente. Nada más algunos puntos, si ustedes lo pueden ahí leer. Dice ahí, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y viene todos los tiempos, hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo para arrancar, todo tiene un tiempo, es lo que está diciendo ahí. Y luego habla en el versículo 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, entendemos que todo debajo del sol tiene un tiempo, pero la clave es que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, en el corazón del hombre. Dice el Salmo, dice el necio, en su corazón. No dice el necio, porque el necio dice, creen que el ateo usa mucho su mente para debatir que Dios existe, pero no, dice en su corazón. Trata de callar lo que en su corazón hay, que es un saber que hay una eternidad, que sí hay una trascendencia en esta vida, y aquí lo confirma Dios. Todo tiene su tiempo, pero lo más hermoso es que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Todo esto del 16 al 22, dice aquí otro punto importante, versículo 16, vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad, y dije yo en mi corazón, no es la revelación de Dios, es en su corazón de Salomón. Al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Está diciendo literalmente que los hombres somos como los animales, ¿no? Pero no es la perspectiva de Dios, sino es la perspectiva de ¿qué? De su corazón. Entonces, aquí estamos viendo esos dos reinos, debajo del cielo y debajo del sol. Y es más, aquí la clave en el capítulo 3, si te fijas, cuando empieza, dice, capítulo 3, versículo 1, todo tiene su tiempo y todo lo que se hace debajo de ¿dónde? Del cielo. No dice debajo del sol, debajo del cielo. Entonces, te digo, muchos estudios dicen debajo del cielo es el ámbito del mundo, y cuando dice debajo del cielo es desde la perspectiva de Dios. Desde la perspectiva de Dios, Él ha puesto un tiempo en esta tierra para cada cosa con un propósito, sabiendo que hay eternidad en el corazón del hombre, que todo lo que hagamos aquí va a trascender en la eternidad. Pero cuando viene aquí el versículo 16, no está la perspectiva de Dios, sino es del corazón de Salomón. Porque entonces, si no lo entendemos así, alguien va a decir, pues es lo mismo, dice aquí, dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias es un mismo suceso. Como mueren unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es futilidad, todo va a un mismo lugar, todo es hecho polvo, y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba, y que el espíritu del animal desciende abajo de la tierra? Así que he visto que no hay otra cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Acuérdense que eso puede ser como si él no supiera, una confusión, pues es lo mismo, mejor diviértete, porque pues quién sabe qué siga, quién sabe si te vas a ir igual que los animales, a lo mejor tú sí te vas con Dios, los animales no, pero, o sea, pero era
de su corazón. Es en esa lucha de la mente. Y esas filosofías también se han estudiado y las han dicho los filósofos y las dijo Salomón 3000 años antes que ellos. Y las analiza este libro. Pero este libro nos lleva a una conclusión final con la que vamos a terminar. Pero son preguntas que la gente se hace. ¿A dónde voy después de que me muero? Pues es casi creo lo mismo, también los animales se mueren y también los hombres se mueren, todos vamos al polvo. Son preguntas válidas que la mente se hace y que aún mucha gente que va a las iglesias cristianas se las pregunta porque no le ha caído la revelación de Dios. ¿Será verdad lo que me están diciendo? ¿Será verdad que hay vida después de la muerte? Entonces son preguntas que tenemos que estar preparados para contestarle a la gente y no condenar a la gente porque hace esas preguntas, ¿no? En el capítulo 4 vemos el sufrimiento que le causa a Salomón ver las desigualdades de la vida. Ya no me alcanza a leer todo, pero debajo del sol vemos cómo ciertos hombres lastiman a otros hombres y lo hemos visto, cómo ciertos hombres torturan a la misma humanidad. Y esto le causaba molestia y le causaba a Salomón un sufrimiento de ver todo lo que estaba, todas las injusticias y las desigualdades de la vida, hasta el grado de él pensar que era mejor morir y que todavía era mejor el que era abortivo, el que no nacía. Eso no era la perspectiva de Dios, pero al ver debajo del sol, pues decía, era mejor que no muera y que no le toque todo lo que hay en el mundo, los asesinatos, las muertes, las injusticias, la crueldad. Vivimos en un país que, a pesar de todo, no vivimos en países como el Medio Oriente que siempre están en guerras, que hay muertes, que los niños saben usar armas, que viven en condiciones tremendamente, realmente a pesar de todo lo que pasa en nuestro país, estamos alejados de la realidad de muchos otros países. Entonces decía él, pues qué bueno, o sea, que mejor ni nazcan, porque hay un mundo terrible. Entonces, Salomón observó también que lo que impulsa la actividad humana, ¿sí? Era ¿cómo se llama? La competencia. Fíjense en el versículo 4 del capítulo 4. Dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. ¿También esto es futilidad? También esto es futilidad y aflicción de espíritu. Les voy a pedir, alguien, a ver, ¿me puedes prestar tu celular? Porque como se me descompuso mi computadora, me prestaron esta, pero ya no alcanzó la batería. Si se fijan, aquí está diciendo mucho de lo que pasa en este mundo, lo que impulsa a la gente es la competencia, es la envidia, es el tener más, el vestirte mejor que los demás, el tener mejor carro que los demás. Ustedes díganme, ¿es cierto o no? Aquí lo está diciendo. Mucho de lo que causa que las cosas se muevan y que el mundo gire es la envidia, es la competencia. Es ese deseo de ganarle a la otra persona y al final es desgastante. Y ya cuando le ganas a la otra persona y eres mejor, dices, ¿y qué sentido tenía? Y cuando tú no ganas, te quedas frustrado. O sea, es un ir y venir que sin llegar a ningún punto de paz ni felicidad. Y también aquí habla del otro tipo de persona que no hace nada, que mejor dice el necio, versículo 5, el necio cruza sus manos y come su misma carne y dice, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos de trabajo y con aflicción de espíritu. Hay otro, el extremo, que dice, no, pues él quiere tratar de vivir con el mínimo esfuerzo posible, ¿verdad? Es de los que dicen, híjole, pues, ¿para qué salgo a trabajar? Mejor aquí préstame tu niño y me lo llevo aquí a la esquina a ver qué me cae ahí con lo mínimo que pueda hacer. O sea, ¿para qué sufro, no? Y aún así tampoco es feliz. Entonces, todo esto lo analiza el escritor de este libro, ¿sí? En el capítulo 5 analiza mucho la falsa religión. La religión tampoco te hace feliz, la apariencia.
El involucrarte mucha gente toma ese valor de estar involucrado en la religión, en la iglesia y en las actividades y a veces puede uno pensar que por eso realmente estás en una comunión con Dios y es una mentira. Tampoco la religión te hace feliz ni te salva. La religiosidad no salva a nadie. Y habla mucho de que si algo le molesta a Dios es que nos precipitemos en prometer cosas, en hablar y no cumplamos. Si algo no le agrada a Dios es que tengamos unos labios que no son honestos y sinceros delante de Él. Todo eso abarca el capítulo 5. Ya me estoy yendo muy a prisa porque ya se me hizo un poco o mucho muy tarde, ¿no? En el capítulo 6, versículos 7 y 8, dice: todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. Todo el trabajo del hombre es para, y con todo eso su deseo no se sacia. Y dice: porque ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Más vale vista de ojos que deseo que pase, y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Y dice, y termina diciendo en el versículo 12, así termina el capítulo 6, porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de su vida son futilidad, los cuales pasa como la sombra. Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Aquí está diciendo, está terminando, ¿quién sabe realmente decirle cómo vivir una vida que no sea fútil? ¿Quién realmente puede enseñarle al hombre cómo vivir una vida que trascienda? Porque la vida pasa, no pasa como una sombra. Vete ahorita cómo te ves. A lo mejor eres joven, pero pronto no lo serás. Así es. ¿Cómo te ves ahorita? Y muy pronto vas a ser un anciano o ya eres un anciano. Y vas a dejar de estar en este mundo. Es muy rápido, pasa muy rápido. Y dice, porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? ¿Por qué? Porque la relevancia de la vida está ligada a la eternidad. Por eso dijo Pablo, si no resucitó Cristo, si no hay eternidad, pues come y bebe, porque mañana te morirás. La relevancia de la vida está 100% ligada a la eternidad. Por eso dice aquí, ¿quién enseñará al hombre qué será después del sol? ¿Quién le enseñará al hombre qué será después del sol? Y entonces empieza una parte desde los capítulos 7 hasta el capítulo 12, cómo vivir debajo del sol. Entonces, el capítulo 6 termina con una nota amarga que expresa que el hombre no es capaz de saber vivir la vida debajo del sol. Sin embargo, en el 7 empiezan una serie de instrucciones y es la única parte en el Antiguo Testamento que están ligadas las palabras bueno y mejor, bueno y mejor. Y empieza diciendo, mejor es la buena fama que el buen ungüento. Es mejor la buena fama que oler bien. Puedes echarte mucho perfume, pero tu fama es más importante que el ungüento. Y dice, mejor es el pesar que la risa. Y nos da claves de qué es mejor en esta vida, termina preguntando el capítulo 6, ¿quién nos va a enseñar a vivir esta vida? Y aquí empiezan consejos de lo que es mejor y generalmente son consejos contrarios a lo que creemos. Porque dice el versículo 5, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Y ahí vienen consejos. Entonces, me voy a ir rápidamente hasta el final, hasta el capítulo 12, porque todos los demás son consejos que ustedes pueden ir viendo, pero me voy a ir hasta el capítulo 12, donde nos da una advertencia. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Aún habla en un lenguaje debajo del sol, porque desde debajo del sol, como podemos reconocer a Dios, solamente es como el Creador. Cuando recibimos la revelación del cielo, ya no lo vemos solamente como Creador, sino como Señor y como Salvador. Pero aún con esa revelación que tenemos debajo del sol del Creador, nos dice que nos acordemos antes que vengan los días en que no tengamos contentamiento, donde ya estés viejo, tus ojos no vean bien, tus dientes no estén como antes,
¿verdad? Donde ya no tengas fuerzas. Dice el versículo 5, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino, ¿no? Cuando estás grande yo creo que te empieza a dar más miedo todo. El salir a caminar, el manejar. Antes, cuando eras joven, no te importaba nada, eras temerario, ¿no? Y que llueva y truene y te ibas de noche a donde sea y todo se te hacía un polvo. Y conforme a la edad, pues no tienes tanta agilidad en las piernas, en los sentidos, en las reacciones y todo empieza a causarte temor y empiezas a caminar lento y todo el organismo va en un proceso degenerativo. Realmente, si lo ves así, desde que naces comienzas a morir, de alguna forma. Es un ciclo, ¿sí? Ya para tu edad, a los 30 años, si tienes 30 años, tú ya estás empezando procesos degenerativos importantes. Tu organismo ya está dejando de producir ciertas vitaminas, ciertos minerales, ciertas cosas en tu organismo ya no están funcionando como antes y tu cerebro y todo, a pesar de que tú te sientes joven, ya estás en un proceso degenerativo. Entonces, dice, acuérdate de tu creador. Cuando todavía tienes fuerzas, no vivas la vida pensando nada más en ti, sino acuérdate de tu creador. Entonces, ese es un gran consejo que nos da y vuelve a lo mismo donde empezó Eclesiastés. Dice, versículo 7, y el polvo vuelva a la tierra como era, porque a eso vamos, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Nuestro espíritu va a ir a Dios. El problema es a dónde va a ir tu alma. ¿A dónde va a ir tu alma? Porque el alma no es el espíritu. El espíritu es aquella parte que está en comunión con Dios y que va a volver a Dios, pero el alma, tus sentimientos, lo que tú eres, ese no necesariamente va a volver a Dios. Entonces va pues con Dios o a otro lugar lejos de Dios. Versículo 8 dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Así como empieza Eclesiastés, termina así. Porque ahorita cuando estamos jóvenes a lo mejor, o estás joven, yo ya no soy tanto, pues a lo mejor te crees así como que guapísimo, fuerte, hermoso, ¿no? Y sales y las chicas y los chicos guapos quieren ligar y ahí piensan que entran al antro o al restaurante y que todo el mundo los voltea, ¿no? A ver en Facebook suben sus fotos bien guapetones y guapas, ¿no? Uno ya no sube fotos para no causar lástimas, pero suben sus fotos y, y te crees que vas a vivir así tan hermoso y hermosa, pues no. Y ves a la viejita que parece pasita, a eso vamos. Realmente es un proceso rápido, se pasa como rápido y aquí te está diciendo, te crees súper fuerte, pero vas a degenerarte y te vas a ver viejito y te vas a ver mal. Es una batalla que por más que te inyectes Botox, vas a perder esa batalla. La batalla contra la vejez nadie la va a ganar. No hay cirugía que te la vayas a ganar. Te vas a degenerar físicamente, por fuera y por dentro. Y entonces vamos a ver la conclusión que es muy importante. Y perdón que me tardé tanto en este libro, discúlpeme. Creo que me debía haber ido más rápido. Conclusión del predicador. Me gusta mucho esta conclusión. Dice, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo e hizo escuchar e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, más de esto, sea amonestado, no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda obra, con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, es importante esta conclusión, es muy, muy importante. Y aquí quiero terminar porque esto que está diciendo Dios, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto
es todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda obra encubierta, sea mala, sea buena o sea mala. Entonces Dios está diciendo algo. La conclusión a tu sufrimiento, la conclusión de tu dolor, la conclusión de tu alegría, la conclusión de todas las experiencias que vives aquí en la tierra, porque hemos vivido y vamos a vivir experiencias muy buenas que a veces decimos, qué padre, pero ¿y luego? Y también experiencias muy fuertes, muy duras, muy sin sentido. Y dice que la conclusión de todas esas experiencias, aquí viene cuál es la conclusión. ¿Sí? La conclusión dice, tu vida va a ser evaluada. Al final, tu vida va a ser evaluada no desde la perspectiva debajo del sol. O sea, no va a ser evaluada tu vida en los términos de este mundo, no va a ser evaluada del aquí y ahora, no en un patrón cíclico de este mundo que no tiene importancia, sino la importancia de todas las experiencias que vivimos aquí en la tierra van a ser juzgadas por Dios, que es el que juzga desde una perspectiva eterna. El que un día nos va a decir, apártate de mí porque no te conocí. O el que nos va a decir, bien hecho, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, cuando escuches estas palabras, si eres hijo de Dios, cuando escuches estas palabras, si eres hijo de Dios y Dios te diga, siervo fiel, bien hecho, siervo fiel, hasta la última lágrima que has llorado en esta tierra, el sufrimiento más sin sentido y más doloroso que has tenido, va a encontrar un propósito y va a encontrar sentido. Y entonces será hasta entonces, hasta que Dios dé su veredicto de tu vida, sabiendo que todo lo oculto va a salir a la luz, hasta que Dios dé el veredicto de tu vida, es que todo lo que has pasado va a cobrar relevancia y sentido. No hay absolutamente una vivencia tuya de alegría, de gozo o de indiferencia o de gran dolor que no tenga un sentido y un propósito en la perspectiva eterna, y lo vamos a entender hasta el día en que estés frente a Dios y Dios te vaya y te diga, bien hecho, siervo fiel. Ahí toda la experiencia, hasta la más dolorosa, va a cobrar un sentido. Pero también que Dios no nos vaya a decir, apártate de mí, porque todo va a salir a la luz. Hoy queremos, si somos juzgados a las perspectivas del mundo, como lo hablaba Salomón decía en el Eclesiastés 8, ¿de qué sirve ser justo? Dice, porque hay cosas que a los justos les pasan como a los injustos, y los injustos viven como si fuesen justos, ¿no? Hay excepciones. Es decir, si tú obedeces a Dios te va a ir bien, pero hay muchas veces que hay gente que obedece a Dios y no le va bien, y hay gente que no obedece a Dios y parece que le va bien. ¿Qué sentido tiene? A veces queremos encontrarle el sentido a nuestra vida debajo del sol, en el ciclo, en lo que pasa. Y por más que queremos descifrar por qué pasa esto, si esa persona amaba a Dios, o por qué pasó esto, y por qué le va así, si esa persona es un asesino, es un violador, y queremos entender todo, no podemos entender todo. Solamente confiamos que debajo del cielo todo tiene un tiempo designado por Dios. Todo tiene un tiempo, y al tiempo de Él, todas las vivencias de esta tierra cobrarán sentido. Y ese es el fin que esperamos, ese es el ciclo y la culminación de lo que esperamos, el momento en que Dios a ti, su Hijo, te reciba con estas palabras. Todo esto que es temporal tendrá sentido, y esa es nuestra esperanza, y eso es a lo que tenemos que caminar. Porque mientras nuestra mente siga viviendo debajo del sol, vamos a vivir siendo personas muy frustradas y amargadas. Espero que te haya ayudado esta lección, que Dios te bendiga, y la próxima clase es cantar, ¿verdad? Sigue Cantar de los Cantares.